Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo nuevo de El Sitio del Suceso. Este es un capítulo especial para nosotros porque nos vamos a alejar un poco de lo que habitualmente hablamos, de justicia penal, de seguridad, pero vamos a hablar de un tema que nos pareció súper importante y que no queremos dejar pasar, que es la nueva ley de adopción. En Chile hace poco tiempo se acaba de promulgar la ley 21.760 que cambia radicalmente el régimen de adopción en Chile. Quizás ustedes no alcanzaron a darse cuenta en todo el tráfico electoral en que estuvimos, pero esta modificación tiene por objeto hacer un proceso más transparente y más humano, tanto para las personas que buscan formar una familia, como para los niños que están buscando integrarse en una familia, con un cambio importante de paradigma. Se busca poner al centro del sistema el interés superior del niño y ya no tanto la idoneidad del adulto. Se busca respetar más sus derechos, acortar plazos y varias otras cosas que son muy importantes y que vamos a conversar en el día de hoy. Soy Alejandra Ahumada. Soy Francisca Bent y junto con nuestro auspiciador CIO Invest queremos darle la bienvenida a Sergio Enrique, amigo de la casa, debemos decirlo, además, abogado, estudiante permanente del derecho, lo que me consta, ya que hemos hecho algunos cursos últimamente junto en el doctorado, juez recientemente nombrado de Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo y una larguísima y muy reconocida trayectoria en temas de infancia y adolescencia, responsabilidad penal adolescente también. Muchas gracias, Sergio, por estar hoy día con nosotras y haber venido hasta el Sitio del Suceso Podcast. Encantado y un honor de estar acá. La verdad es que me siento muy halagado de que me hayan invitado para hablar de este tema tan importante, así que acá a su disposición. Nadie mejor que tú para que nosotros también aprendamos acá y nos formemos nuestra propia opinión, como decimos nosotros, un capítulo a la vez en este podcast. Esta ley, que es la 21.760, se demoró más de una década, 11 años en tramitarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante la discusión que hace que un proyecto de ley que más o menos, uno diría, todos estaríamos de acuerdo, se demore tanto en llegar a ver la luz? Lo que pasa, a mí me parece que observando la tramitación y el debate legislativo, y todo este tiempo, la verdad, bastante largo en sacar una ley que tenía que actualizarse a la luz de los evidentes problemas que presentaba la todavía vigente ley de adopción, ¿no? Obedece, a mi juicio, a un debate no cerrado en nuestro país en relación a la familia, a lo que entendemos por familia, a lo que entendemos por el derecho a la familia y quién es su titular, cosas tan básicas como esas, y se reflejan también en la ley. Después te lo puedo precisar con algunos ejemplos, pero es notoria la tensión entre el derecho del niño, niña y adolescente a tener una familia versus la concepción más tradicional de una mirada donde son los adultos los que definen la familia y incorporan al niño a su entorno familiar como un acto caritativo, por ejemplo, un acto de buena voluntad, también preocupado por el niño. No hay nada de malo en eso, pero hay una visión distinta de lo que es familia y que se refleja en esta tramitación tan extensa, que fue muy perjudicial, a mi juicio también, para miles de niños que se encontraban en un sistema que alargaba tanto los procedimientos que los condenaba a muchos de ellos a una vida en residencia. Sergio, para que pongamos algo de contexto y las personas que quizás no estamos familiarizados con la adopción, cuéntanos cuáles eran los principales problemas y obstáculos que presentaba el sistema anterior y por qué era necesaria esta modificación. Había diversos problemas. Yo diría que lo más destacable era la extensa tramitación que incorporaba un trámite previo que todavía está vigente, la susceptibilidad de adopción. Y desde el punto de vista procedimental, lo que producía era que un niño que se pensaba que podía ser adoptado porque había sido gravemente vulnerado en sus derechos,
pasaba primero por todo un proceso proteccional que podía ser extenso, de años incluso, y luego, cuando se decidía abrir una causa de susceptibilidad, se repetían nuevamente informes, se repetía nuevamente todo un juicio nuevo, básicamente, para determinar si era susceptible de ser adoptado sin considerar todo lo que había sucedido en la etapa proteccional. Esta duplicación de esfuerzo llevaba a que un niño podía pasar años en ese proceso, y en materia de adopción el tiempo no pasa en vano. El tiempo, yo siempre lo digo, estamos contra el tiempo, contra el reloj, o el peor enemigo en el proceso de adopción es el tiempo. Porque sabemos también que mientras más crecen estos niños, sus posibilidades de ser adoptados disminuyen. Disminuyen notoriamente hasta llegar al punto en donde ya la adopción no es una alternativa real y lo único que queda es la residencia. A eso se le suman otros problemas más, como por ejemplo que las familias de acogida que tenían a estos niños cuando no estaban en residencia podían pasar, no sé, 2, 3 años con un niño. Y un día llegaba el servicio y decía, bueno, ya se acabó, ya tenemos familia para adoptar, y se les separaba. Y sin ninguna opción de respetar las emociones, los sentimientos de ese niño pequeño, por ejemplo, de haber generado todo un vínculo familiar, incluso con su familia de acogida, y lo que generaba un dolor muy fuerte tanto para la familia acogida como para el propio niño. Problemas también como la inexistencia de ninguna medida que permita reguladamente el contacto de ese niño o niña con su grupo familiar de origen, con sus hermanos o con la familia de acogida, una vez iniciado el procedimiento de adopción. Era una separación cortante, radical, que no consideraba las emociones y sentimientos de ese niño, y por lo tanto el sufrimiento que generaba era bastante grande. Quedaba a veces sometido a la buena voluntad, digamos, de todos los actores, pero si no existía eso, no había contacto. Cuestión que, claro, esta ley aborda los contactos posadoptivos, o incluso mantener el contacto regular con los hermanos. Está regulado incluso para la adopción internacional. Sergio, me quedé pensando en este tema del concepto tradicional de familia y cómo de alguna manera toca, y tú mencionaste al pasar de que todavía se veía en esta nueva ley algo de eso. ¿En qué sentido? Yo he estudiado harto esta ley desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, que es mi tema, el artículo 50 de la Ley de Garantías, que establece la tutela judicial efectiva, el debido proceso respecto a los niños, la Ley de Garantía y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces, desde esa mirada he analizado harto esta ley, y para responder a esa pregunta, por ejemplo, el procedimiento de adopción por integración que tiene esta ley, parte con una acción que tiene que ser interpuesta por una demanda, ¿ya? Tiene que ser interpuesta conjuntamente por aquel padre o madre que es el padre biológico del niño o madre biológica, con aquel cónyuge o convivente de unión civil que no es el progenitor biológico, y así se inicia la causa. Es decir, yo tengo un hijo mío y con mi nueva pareja, él quiere adoptar a ese niño. Claro, esa es la figura. Ese es el caso, un caso bien ideal, así como por ejemplo un niño que apenas conoció a su mamá biológica, siempre vivió con su padre tiene una pareja, con esa pareja se casan, y este niño va creciendo y tiene 16 años, y su progenitor y su conviviente o cónyuge deciden hacer esta adopción para que sea formalmente su hijo. Hasta ahí uno dice, bueno, todo bien, ¿qué pasa con eso? Desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, no hay un real acceso a la justicia para ese niño. ¿Por qué? Porque no tiene acción. Y esta demanda o esta acción se interpone por sus adultos responsables, cuidadores. Él no lo podría pedir. Pues supongamos que tiene 16 años y dice, yo tengo este papá, que es mi papá biológico, y tengo a esta mamá, quien yo siempre reconocí como mi mamá. A mi mamá biológica no la conozco muy poco, no es realmente quien me ha cuidado. Yo quiero que ella sea mi mamá de verdad, ¿ya? ¿Podría él iniciar una acción, aunque sea conjuntamente? No está esa opción. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Porque uno se pregunta, bueno, ¿quién es el titular
del derecho. Esto está en el artículo 1 de la nueva ley, ¿no? El titular del derecho debe ser el niño, niña, adolescente, su derecho a vivir en familia. Claro. Si es el titular del derecho, ¿por qué no le damos acción? Por último, desde una mirada de autonomía progresiva desde los 14 años. Claro. Uno podría cuestionar que un niño de 6 años, 7 años puede hacerlo, pero por lo menos desde los 14, ¿por qué no? Y no está eso. Entonces, ¿de quién es el derecho? ¿De quién es el derecho a vivir en familia? ¿Es de este niño o ¿qué hay detrás? ¿Cierto? Uno que piensa que hay detrás. Y ahí uno se remonta, ¿cierto?, a la historia legislativa, lo difícil que ha sido este debate, y por tanto, ¿cómo quedan estos procedimientos y estas normas? Claramente acá, lo que se impuso como idea, ¿cierto?, es que este es un derecho que más bien favorece a los adultos, más que al niño, ¿cierto? Y para por lo menos iniciar el procedimiento. No hay que desconocer que desde el punto también de vista de la tutela judicial efectiva, en cuanto al proceso, este procedimiento también contempla fuertemente la opinión del niño, en el sentido de que si este niño no quiere ser adoptado por integración, el procedimiento, el juez dice, podrá, digamos, desecharlo, rechazarlo con el solo mérito, digamos, de la oposición del niño, claramente, pero no tiene acción para iniciarla. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es el titular de la acción? Y hay otros ejemplos así repartidos en el procedimiento de adopción propiamente tal. Una vez que se ha declarado la adoptabilidad, es iniciado por un programa de servicio nacional o colaborador acreditado, ya por un programa. ¿Y por qué no por el abogado o abogada del niño que ya tiene designado el programa Mi Abogado? ¿Por qué tiene que iniciarlo el programa? ¿Quién es el titular de la acción? ¿Y tú consideras que faltó avanzar en ese sentido? Yo no sé si faltó avanzar, yo creo que eso refleja nuestra idiosincrasia también, los temas no resueltos de nuestra sociedad en cuanto a lo que significa el derecho a la familia, el tema de la autonomía progresiva, la capacidad de los niños, el tema que no está resuelto ni en el Código Civil, todavía seguimos teniendo las disposiciones de capacidad 18esca, ¿cierto?, del Código Civil, entonces que no se condicen con la Convención. Y refleja de alguna manera ese debate bueno, son los padres los que determinan el interés superior, son los niños los que tienen cierta autonomía sobre el ejercicio de sus derechos. Ese debate todavía está ahí, esa tensión se refleja en esta ley. ¿Y cuáles dirías tú que son como las innovaciones y los puntos más destacables de esta ley? En lo que realmente las familias que están en este proceso van a sentir un impacto. Esta ley es sin duda un gran avance, eso hay que decirlo, con todas las tensiones y críticas que uno pudiera hacer, es un avance tremendo, desde el punto de vista normativo, porque otra cosa, veamos después la ejecución, ¿ya? Pero elimina desde ya el procedimiento de susceptibilidad de adopción en materia proteccional, ¿ya? Y establece un nuevo un párrafo completo nuevo en la ley de tribunales de familia que regula un procedimiento proteccional para el caso de separar niños de su familia. Procedimiento que va a estar enfocado fuertemente a la reincorporación de ese niño a su familia. ¿Ya? Y además, ese procedimiento termina de 4 maneras. 3 de ellas incorporan en el fondo un retorno a su familia de origen. Simplemente retornar pero con una supervisión de un familiar o retornar con un familiar. O sea, hay un retorno a la familia de origen. Y la cuarta salida es la declaración de adoptabilidad. ¿Ya? Y el procedimiento de adopción también es mucho más sencillo. Bueno, es un procedimiento voluntario, esa la ley no es contencioso, no se podrá en el fondo oponerse, dice. Ese también es un tema, pero se supone que aspira a que sea un procedimiento mucho más sencillo, donde rápidamente van a salir los informes. Hay presunciones que antes no existían. Por ejemplo, si no se presentan los familiares a cierta audiencia, se presupone que están de acuerdo. Entonces, esos cambios normativos permiten acelerar los procesos, se acota la intervención para intervenir, para reinsertar, por ejemplo, para reintegrar a la familia. El procedimiento proteccional que se inicia por una separación familiar para reincorporar a ese niño o niña a su familia dura un máximo de 12 meses. Ampliable a 6 meses más, 18.
Ya, Nada o sea, más. máximo un año y medio. Exacto. Entonces se cargo de esta temporalidad que corría en perjuicio Exacto. del niño. Y además porque, ahora no tengo acá el dato, pero sabemos, o sea, que en general los procesos de reintegración a una familia por más de ese tiempo también en general fracasaban, tendían a fracasar. Entonces es un tiempo razonable para poder intentar en serio, sí, claramente, una reincorporación de ese niño o niña adolescente a su grupo familiar. Y luego si todo eso fracasa, habiendo intervenido de manera seria, entonces lo que prima es el derecho del niño o niña adolescente a una familia, no a cualquier familia, a un espacio incondicional, protector, garante de sus derechos. Sergio, y en esto de la regulación, porque mencionaste también esto de que de alguna manera igual se mantiene, o sea, se da la posibilidad de que el niño mantenga cierto vínculo, ya no a voluntad o la buena voluntad de los adoptantes o de ese yo, con su familia de origen. Eso es también innovador en la ley, ¿no? Antes era secreto, ¿cómo era antes? Sí, claramente antes no había no estaba regulado, ahora se regulan los contactos posadoptivos, se pueden pedir al término de la sentencia, se pueden pedir después también, y se pueden poner término también. Si fuera malo, digamos, para el niño. Y no solamente eso, ahí está muy bien hecha la norma, porque no solamente se vela por el interés superior de ese niño ni adolescente que es adoptado, que está en el proceso de adopción, para contactarse, por ejemplo, con sus hermanos de su familia de origen, sino que también se preocupa, y lo dice expresamente, por el interés superior de esos otros niños. O sea, qué lindo. Quedan en esa familia de origen. Que quedan atrás en esa familia de origen, ¿cierto? Pero quizás esos otros niños tienen alguna dificultad, alguna aprensión con mantener ese contacto. O sea, sí. Cada caso es particular, es especial, concreto. El interés superior se determina siempre en un caso concreto, no hay una cosa general, digamos, siempre caso a caso. Y entonces la ley expresamente se preocupa de decir que no solamente es el interés de ese niño, sino que también de los otros niños que se pudiesen ver afectados por esa medida. Y eso sin considerar la voluntad podría ser en contra de la voluntad de los adoptantes. Es decir, yo adopto un niño y quiero que ese niño no tenga ningún contacto. ¿Puedo tener esa voz, digamos, de prohibir el contacto con su familia de origen? No tendría mayor efecto, o sea, se podría plantear, podrían decirlo, tendrían que justificarlo por qué, pero claramente es el interés superior del niño que prevalece en ese caso, y si se trata de los hermanos, contacto con los hermanos, la verdad es que lo que diga el adulto en eso no... O sea, puede ser aún en contra de la voluntad de un padre adoptivo que le diga, no, sabes que prefiero que no vayas para allá y no te metas en ese tema, que podría pasar. Claro. Y es más, se regula no solamente para el ámbito nacional, sino que también la adopción internacional. Incluso a un niño chileno que es adoptado por adoptantes extranjeros, también se debe regular ese contacto y se mantiene una supervisión de hasta 2 años por parte de los abogados del servicio respecto de cómo ha avanzado esa integración a su nueva familia. Y esto también tiene que ver con el derecho a conocer sus orígenes, ¿no? Este contacto posadoptivo permite mantener ese contacto con su origen. Y eso se enlaza muy bien también con el derecho de ese niño o niña adolescente a consultar luego por sus orígenes, por sus datos ciertos de inscripción anterior. Porque cuando se decreta la adopción, se decretan una serie de medidas que van tendientes a modificar las partidas, etcétera, todos los registros, no solamente los formales del registro civil, sino que también incluso a cualquier institución pública o privada. Se oficia a todas las instituciones para cambiar los datos y brindar en el fondo esta nueva identidad. Pero puede también consultar respecto también de todo lo que había antes. Esto se enlaza muy bien con la nueva ley de protección de datos, y los derechos que establece ahí en concordancia con la garantía fundamental de la autodeterminación informativa. Y los derechos que tienen todas las personas por esa ley de protección de datos, por ejemplo, para corregir algún dato que esté incorrecto y, por supuesto, exigir que se preserven de manera segura toda su información. Sergio, tú hablaste, cuando estábamos empezando la conversación, hablaste de los problemas que a veces se presentaban entre la familia acogida y
no el niño, digamos, y la latitud del procedimiento que hacía que se generara un vínculo muy intenso entre la familia de acogida y el niño, y luego se rompía sin más, digamos. ¿Cuáles son las modificaciones que sobre esa materia trae esta ley y que viene a regular esta realidad? En esa materia viene a reconocer, esto fue bien polémico en el Congreso, Fue pacífico. no fue pacífico para nada, porque tienes que pensar que una familia acogida no está pensada para adoptar, está pensada para proteger, Sí. para proteger mientras se resuelva la situación. Pero claro, si el asunto se extiende y se extiende y se extiende, la ley dice que transcurriendo más de 18 meses, ¿ya? Esta familia acogida podría también pedir que el niño sea adoptado para ellos adoptar. Sí. Claro, esto es totalmente nuevo. Y me parece que es respetuoso también de los sentimientos y emociones y del vivir de ese niño o niña junto con este grupo familiar que lo ha acogido y que ahora quiere aceptarlo ya de manera definitiva. El procedimiento incorpora disposiciones donde toma los informes que se habían hecho por el programa de familia de acogida, el FAE, como parte también integrante de la evaluación del grupo familiar. Igualmente tiene que hacerse una evaluación, ¿ya? Pero reconoce esta realidad y la posibilidad de que este niño o niña pueda ser adoptado por Este por esta grupo familia, familiar claro. que lo cogió. Aprovecho de agradecer acá, agradecer a la editorial La Pollera que nos envió hace un tiempo atrás un libro precioso que se llama Yo también soy tu papá, que precisamente trata de un padre que tuvo 3, 4 veces a puertas de entregar al niño que tenían como familia acogida, a su familia de origen, o sea, a la familia que lo iba a adoptar, y la adopción fallaba, y él finalmente, creo que eran más de 4 años, así que el agradecimiento de la editorial La Pollera porque era un muy bonito libro y muy atingente a este tema. Ahora, esta es la nueva ley, tú mismo decías que mostraba ciertos signos de autonomía progresiva. ¿Cuáles son esos? ¿Y qué es la autonomía progresiva? Sí. Si nos puedes ahí explicar brevemente. Pues es un temazo, pero la autonomía progresiva... En breve. Claro, no. Bueno, para empezar no lo vas a encontrar en la Convención de Derechos del Niño, la encuentras ahora en la Ley de Garantía, pero originalmente se le atribuía al artículo 5º de la Convención, ¿ya? Y no dice autonomía progresiva, ¿ya? Pero de su texto se interpreta que tanto el Estado como las familias y los cuidadores de los niños tienen que estimular el ejercicio progresivamente autónomo de los derechos de ese niño, niña y adolescente, en todos los ámbitos. Entonces, ¿desde qué mirada o desde qué punto de vista se ha respetado esa autonomía progresiva? Me parece que lo más llamativo, si uno lee la ley, es que en todos los procedimientos, en todos ellos, aparece la consideración de la opinión del niño como algo fundamental. Siempre se le debe consultar su opinión. Y su opinión, en ciertos casos, como por ejemplo el procedimiento de adopción por integración, puede marcar la diferencia entre acoger o rechazar. Es así de fuerte. Aunque sean muy chiquititos. Sí, claro, porque el derecho a expresar la opinión, ¿ya? No es un derecho que esté sometido de alguna manera a su crecimiento. Todos los seres humanos tenemos opinión. La expresamos de distinta manera. Ahora, ¿es la opinión el único elemento a considerar al momento de tomar una decisión? No. ¿Ya? Y eso expresamente la ley 20.430 lo establece. O sea, el artículo 7º que define el interés superior del niño, dice, bueno, en su inciso 5º dice, bueno, estos son los elementos que hay que considerar para determinar el interés superior del niño. Y enumera varios y al final lo deja abierto, ¿ya? Dice, y otros que pueden ser atingentes al caso. Uno de los elementos que menciona es la opinión del niño, que es muy importante, pero es un elemento que hay que considerar entre otros más. Entonces, sí, la ley establece que en ese caso, por ejemplo, su opinión es muy relevante, pero no ordena que si el niño se opone, entonces deberá rechazarse. El juez podrá. Ahora, ¿qué significa que el juez podrá? En términos materiales significa que si el juez va en contra de la opinión del niño, la carga argumentativa del juez es muy elevada. Claro, es grande. Tienes que justificar muy bien porque vas en contra de la opinión del niño. Claro. Y esa justificación solamente puede estar amparada en su interés superior. Bueno, y
esto, como decíamos, es una nueva ley, es un nuevo régimen de adopción. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos que presenta la implementación? Eso, ¿y desde cuándo ya está vigente? Sí, claro. Eso, no, yo no sé, la verdad. ¿Desde cuándo y los primeros desafíos de implementación? Porque sabemos que ahí en la implementación muchas veces se juega todo y el diablo mete la cola. Las normas transitorias son un enredo en este tema, ¿ya? Y escribí un paper que está circulando por ahí, que es como se llama así, ¿cuánto entra en vigencia la ley? Pero No, también genial, vamos a ponerlo también ahí, lo vamos a recomendar, Sí, a poner el link y todo. Pues claro, está en línea. Pero también he visto otros profesores que también han hecho sus cálculos, pero en general no diferimos tanto, ¿ya? Y sacando los cálculos, interpretando esta norma, no lo voy a decir ahora porque de verdad es muy enredado, ¿ya? Entonces yo calculaba que después de todos los reglamentos que hay que dictar, etcétera, los tiempos que expresamente establece la ley para que entre en vigencia, yo calculaba 15 meses, desde que se publicó la ley, ¿ya? Pero a eso hay que agregarle por lo menos un año, yo considero un año más o quizá más, ¿ya? De tiempo de tramitación por lo que se demora la Contraloría General de la República en la Toma razón. trámite de toma razón. Que en experiencias similares, por ejemplo, en la aprobación, la toma de razón de un reglamento para el Servicio Nacional de Protección Especializada, que yo ese artículo lo tomo como ejemplo, se demoró efectivamente un año y fracción. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Mire, uno desearía... difícil equilibrio es. Claro, uno desearía que la Contraloría se demorara menos, ¿ya? Que además el Ministerio de Desarrollo Social se demorara también menos en hacer la propuesta de reglamento, entonces acortara los plazos, ¿ya? Pero más allá de poder pedir eso, algún tipo de celeridad, porque aquí lo que está en juego son el tiempo de los niños que están ahí esperando. También es cierto que el trámite de toma de razón de Contraloría es fundamental para darle un tamiz de legalidad al trabajo que realiza la Administración del Estado en materia reglamentaria. Examinar, por ejemplo, si no hay atribuciones que exceden lo que la ley le permite. Examinar que no haya interpretaciones que sean contrarias a la propia ley. Y verificar que se cumpla con el objetivo del reglamento que está ordenado por la ley. Y eso me parece que es un trabajo valioso de la Contraloría, que yo entiendo que si no tiene más recursos se demorará eso, pero es preferible ese examen de legalidad del reglamento antes que omitirlo o reducirlo, porque de alguna manera eso también eleva el estándar de revisión de legalidad de la actuación de la Administración del Estado. No, absolutamente. Y tengo una última pregunta extra, que es, esperamos entonces, las expectativas es que aumenten las adopciones, ¿verdad? De que haya más niños en el fondo adoptado o que los niños sean más tempranamente, a una edad más temprana, que eso fomente la adopción de niños adolescentes. ¿Cuál es tu expectativa ahí después de trabajar en este tema tanto tiempo y todo lo humano que implica? Porque... Sí, acá, en el fondo, yo me imagino al niño que está esperando en una residencia que lo adopten. Desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, examino siempre estas leyes en 3 niveles, ¿ya? En acceso, que es un poco lo que revisamos, la acción, proceso, debido proceso, derecho a un abogado, los niños tienen derecho a un abogado. Programa Mi Abogado, ¿verdad? Y lo dice el artículo 12 de la ley, en todos los procedimientos tienen que tener un abogado, el derecho a expresar su opinión en todo el procedimiento. Pero el otro nivel es la ejecución, acceso, proceso y ejecución. Y en ejecución, el punto relevante es que lo que se diga por la resolución judicial se cumpla, se haga efectivo. ¿Y eso de qué depende? Ya no depende de que el juez lo diga simplemente, depende de que hayan recursos para ello. Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero que ahora en este tiempo de vacancia, donde se están haciendo los reglamentos, se están diseñando los criterios que tienen que tener los programas para poder especializarse en la asesoría de adopción, sean un tiempo que sirva también para prepararse para esta entrada en vigencia y que no nos encontremos con que estos 12 meses, 18 meses de intervención ya no son 12, no son 18, sino que son un año más o 2 años más, porque no, es que está en lista de espera, es que no tenemos quién. Ese tipo de cosas van a frustrar, si que sucede,
van a frustrar enormemente el objetivo de la ley. Esto debe contar con recursos. Ahora, ojalá que esto sea así, pero yo, en la experiencia que hemos tenido en la implementación de la ley de garantía, no es un buen indicador. ¿Ah? Tengo también algo publicado sobre eso. Ha habido muy fuertes problemas muchos problemas para poder implementar esta ley, y uno diría, bueno, ¿qué va a ser distinto ahora? ¿Qué va a funcionar? Puede cambiar, digamos. ¿Ya? Y claro, y por otro lado, bueno, el tema del tiempo, que es fundamental, los recursos y la capacitación. Eso es el otro tema. Esta es una ley que, a diferencia de las leyes penales, pues esto siempre lo digo, todas las leyes de familia salen igual, en general, vienen sin ningún peso para capacitación, para formación, para especialización. Y esta es una ley que requiere especialización. Sí, entonces, ¿por qué viene así? ¿Por qué viene en el diseño legal, viene sin esa formación, esa necesaria capacitación, información y especialización de los actores del sistema? Es como que si existiera esa idea de que con buena voluntad vamos a sacarlo adelante y ya sabemos que no funciona. En materia penal, por ejemplo, al contrario, o sea, la ley de entrevista videograbada tenía muchos recursos. Capacitación obligatoria, especialización obligatoria, certificaciones permanentes, seguimiento, estudio. Acá no hay nada de eso. Nada de eso. Entonces, yo espero que esto se corrija en el sentido de que le brinden los recursos, de que le brinden las condiciones al sistema para que pueda funcionar. Si no tiene las condiciones, vamos a llegar al mismo lugar. Y en el fondo vamos a tener nuevamente procedimientos extensos, sin respuesta, mal hechos. ¿Ah? Es importante esto porque si hablamos de este procedimiento proteccional, por ejemplo, y que puede terminar en una adoptabilidad, una declaración de adoptabilidad, tenemos que prevenir que no sea, por ejemplo, con discriminación de género. Por ejemplo. O sea, si vamos a separar a un niño de su madre porque su madre no va a las sesiones del programa, ya no asiste, y el programa informa, no asiste la madre, se le llama, se le indica que tiene que ir, y le señala que no puede, que no va a ir, ¿ya? Y reiterado incumplimiento, entonces pedimos que se declare la adoptabilidad. Y uno llega a la audiencia y me dice, bueno, y señores, ¿por qué no fue? Que estaba trabajando, porque soy guardia de seguridad y yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y no puedo salir de mi caseta. Entonces, y soy el único sostén de mi familia, ¿ya? Entonces, y tengo otros hijos. Hijos. Entonces, claro, si nosotros no tenemos perspectiva de género, por ejemplo, para resolver, para aplicar, para poder intervenir, también se va a caer. ¿Qué va a decir uno? Bueno, un juez con perspectiva de género diría, bueno, o sea, aquí hay una discriminación, no se puede seguir adelante. O sea, en la intervención para reintegrar a este niño, niña o adolescente, tiene que considerar el enfoque de género. No lo dice así expresamente, pero está en la ley de garantía y también lo podemos cruzar con la ley 20.675 de violencia de género. O sea, la discriminación está prohibida, tenemos que enfocarla también en la intervención. Yo no puedo declarar la adoptabilidad por eso. Ahora, ¿y si la declaro? Y este niño es declarado adoptable y pasa un proceso de adopción con discriminación de género de aquella mujer que no podía ir a los programas cuando se le solicitaba porque estaba trabajando. ¿En qué va a terminar esto? ¿No? Va a ser una injusticia patente. Claro, obvio. Entonces, el éxito de este asunto depende mucho de cómo se vaya a implementar los recursos que se le otorguen y la seriedad que le otorgue el Estado para que esto resulte, porque normativamente la ley es claramente un salto hacia adelante en el sentido de que es muy buena, mejora muchos temas, se hace cargo de muchos problemas del procedimiento que está actualmente vigente, pero sin recursos tampoco va a funcionar. Bueno, Sergio, junto con agradecerte toda esta información que nos has dado, que realmente... A mí preguntas. Sí, también, pero bueno, será para un capítulo 2 cuando ya está en implementación y podamos discutir cómo va esta nueva ley.
Bueno, antes de despedirte te queremos pedir una recomendación. Aquí siempre nuestros invitados nos dejan una recomendación de algo que les guste, un libro, una película, un lugar o algo que le quieran recomendar al público. Así que te invitamos a hacer uso de ese espacio con eso, con toda libertad. Hay un libro que leí, o sea, de hecho no lo escuché por audiolibro. Entre paréntesis, a mí me cuesta mucho leer, siempre lo digo. No, sí, es verdad, pero sí, me canso rápidamente. Pero escuchar un audiolibro ha sido todo un descubrimiento para mí. Y hay un audiolibro, y lo pueden leer también, está en libro, que se llama El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Ya. Un libro precioso, lo encontré bellísimo. Se trata de estamos hablando de México en los años 50, parece, en los años 40 o 50, en una zona rural de hacendados, ya, donde hay un niño que nace envuelto en abejas, como que las abejas estaba tirado en el bosque y lo encuentra una anciana que vivía en la hacienda, lo encuentra ahí y las abejas lo protegen, no le hacen daño, lo protegen, lo tenían calentito y ellos lo sacan y lo crían. Y este niño tiene labios leporino. Yeah. ¿Ya? Entonces, no sabe, o sea, aprende, crece con la familia, pero la familia cree que tiene algún problema cognitivo porque no puede pronunciar bien las palabras, etc. Entonces él se cansa de intentar hablar con la familia y ya se queda callado, pero entendía el lenguaje de las abejas. Las abejas le hablaban a él y le anunciaban cosas como, por ejemplo, viene viento helado, viene una helada, ¿ya? Y les advierte también de una enfermedad que ocurrió efectivamente en esa época en México, un virus mortal, para refugiar a la familia y protegerla. Y así comienza más o menos esa historia, es súper linda y yo la recomiendo porque es bien esperanzadora también, ¿no? Yo de repente también me sentí como ese niño y tú tratas de hablar en un lenguaje y el resto no te entiende y escuchas ciertas cosas o ves o estás consciente de ciertos temas y el resto no lo ve y tratas de comunicárselo y no te escuchan. ¿Ya? O no te entienden. O no te entienden, ¿ya? Pero en algún momento se hace clic y lo escucharon, bueno, por eso de ahí tienen que leer el libro. ¿Ya? Entonces se hace clic, entonces yo los animo a leerlo si que pueden, encuentro muy buen libro y les invito a escuchar atentamente el murmullo de la abeja. Qué lindo. Muchas gracias. Qué linda analogía. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. De verdad me quedaron un montón de preguntas pendientes. Bueno, las haremos en una próxima invitación. Y qué ganas de tomar este capítulo y mandarlo a los dos candidatos que pasaron la segunda vuelta para que escuchen que tienen que poner recursos para que no se les olvide, no se les digamos, olvide los la niños, opción. no se olvide que las leyes no se implementan por arte de magia ni solo con buena voluntad. Así que eso, ya a todos, muchas gracias por escuchar este capítulo y seguimos en el fondo subiendo recomendados y material a nuestras redes sociales, así que estén muy atentos. Muchas gracias.